Buenas tardes, ya nos vamos a comenzar a conectar. Por favor, comiencen a invitar personas. Acá abajo hay una flechita para que inviten a las personas que ustedes consideren que les puede interesar. Tenemos una entrevista muy linda hoy con Robert. Robert es el escritor del libro El plan de tu alma, El don de tu alma y El amor de tu alma. Aquí tenemos los tres de Robert. Yo estoy fascinada. Yo digo que mucha parte a mí me cambió la vida y la comprensión de todo lo que sucede y lo que he aprendido y lo que he vivido después de haber leído los libros de Robert y haber tenido la oportunidad de escuchar esa información tan maravillosa. Hoy nos acompaña Amaury Méndez. Ella es una mujer muy linda que nos va a acompañar en la parte de la traducción. Entonces, quiero que comencemos. Vamos a hacer traducción, porque Robert no habla inglés, no habla español y yo no hablo inglés. Entonces, hoy de verdad, mi alma, mi ser y todo lo que soy están de fiesta con este invitado tan maravilloso. Robert ha escrito libros como los que le acabo de decir, El plan de tu alma, El don de tu alma, El amor de tu alma. Y vamos a comenzar. Hola, ya Hola, vamos. Gloria. Estoy buscando a la persona que me va a traducir. Can you see me and hear me okay? Ya. You're Moment, able to? Robert. Okay. La voy a invitar nuevamente. Hola. Hola, ¿me Hola. Bueno, escuchan? Robert ya está aquí. Muchas gracias. Vamos a agradecerle. Eh, yo pienso que lo que está en español, que las personas no tienen que Robert no lo necesita saber, no hay que repetírselo a él. Sí, vamos a empezar con las preguntas. Sin embargo, yo quiero que todos pensemos que en algún momento de nuestra vida nosotros nos hemos revelado ante el sufrimiento, pensando que carecía de sentido. ¿Y a mí por qué me pasa esto? ¿Y por qué tengo que vivir esta experiencia? Y si ahora pudiéramos ser conscientes que nuestras experiencias más dolorosas y difíciles de la vida las planeamos cuidadosamente nosotros antes de nacer. Ese es el propósito hoy de esta entrevista. Aquí, como les dije ahora, tengo los tres libros de Robert. Me cambiaron la vida. Ahora tradúcele esto. Okay. Hi, Robert. Welcome Well, to join this live with Gloria Arroyave. We are thank you. blessed and we are very welcome and, as a gift for us to have you here. She wanted to do an overview why, we choose this life and why we have a soul plan. And she has the three books there with her. So she just showed it to, because she's very fan of you. Well, it's a pleasure to be here with you today. Would you like me to speak in just one or two sentences, or can I talk quite a bit and then turn it over to you? I mean, I guess it depends. I will, if it's anything that I can translate right away, I will ask you to repeat it. But sometimes the questions are, the answer might be not too long. But yeah, you can do 12 sentences, fine.
Él está explicando de que si va a hacer las preguntas y si quiere que me diga dos pues párrafos y después paramos, o que si va a hablar bastante y después traducimos. Mira que le vamos preguntando. Ah, como tú te sientas mejor para que te quede más fácil a ti. Sí, yo le Comenz- expliqué. Yo le acabo de explicar que depende de la pregunta, si no le digo que pare y traducimos y después seguimos. Muy bien, tenemos la primera pregunta. Nosotros organizamos todo súper bien, porque como estamos con traducción, de pronto puede ser un poquito enredado. ¿Es posible que antes de venir a este mundo hayamos elegido las circunstancias, las relaciones y los sucesos más significativos de nuestra existencia? So, Robert, we already had the question, so that way we can start with the first question right away. So the first one is, if it's possible that before coming into this world, we chosen the most significant circumstances, relationships, or events of our existence. Well, that's certainly what I believe, and that's the premise of all three books that I wrote. Okay, que sí, que eso es exactamente lo que él cree y por eso escribió las 3 libros que tiene. ¿Tú piensas que las personas que entienden que ellas planearon el plan de su alma pueden llegar a ser más felices? Do you think that people who understand the plan of their soul, they can be happier? That's one of the main reasons why I do this work. I think that most of the time when something quote unquote bad happens, people tend to feel victimized by the universe. And actually, nothing could be further from the truth. When challenging things happen, it's because you planned them before you were born. And if you can find out what the reason is for that, that gives deep meaning to the suffering and it allows for much greater happiness. Okay. Que él dice que ese es exactamente lo que él cree y por eso escribió esos libros, y que él piensa que uno no tiene que victimizarse por lo que pasa, que todo tiene una experiencia y que todo eso lo hemos decidido antes de venir a este mundo. Y por eso tenemos esas experiencias. ¿Y quién planificó la experiencia de renacimientos y muerte para un aprendizaje? O sea, ¿nosotros lo planeamos solos o hay quien nos acompaña a escoger ese aprendizaje? So, do you think that we plan the rebirth, or that we choose this plan to come on earth, to have this experience in earth? I believe that we plan each lifetime, each incarnation that we have on the earth. And what I see in my work is that people are doing what I call an arc of lifetimes. So an arc of lifetimes is a series of incarnations in which you work on the same underlying lessons. So for example, it might be cultivating unconditional love and compassion. You'll have a series of lives in which you work on those lessons. And then when you feel that you've mastered them, you go on to a new arc of lives in which you work on different lessons. Okay, que él dice que sí, que tenemos varias vidas de reencarnación y que siempre venimos a aprender algo diferente. Por ejemplo, si venimos a aprender al amor o algo y pensamos que ya lo superamos a lo máximo, entonces venimos a las otras vidas a aprender otras cosas que no aprendimos antes. Pero que sí, que tenemos varias vidas de reencarnación para aprender cosas diferentes. ¿En qué momento, Robert, yo sé que fue durante una sesión que él vivió, ¿en qué momento él sintió esa inquietud y ese deseo de investigar sobre por qué elegimos y por qué tenemos un plan? When, exactly, and we know that something happened to you in your life that you decided to study and to find why we have a plan in our souls to come, to this earth. Is that, can you explain a little bit why, you started doing these books and why you do this research? All of this research started back in the year 2003. At that time, I was actually self-employed doing marketing and communications in the corporate world. Did not like that work at all, felt very unfulfilled. And I knew that I had come to Earth to do something else, but I wasn't sure what it was. Okay, so que él vino, él estaba trabajando en el 2003, donde él estaba trabajando para una compañía de marketing, como de mercadeo, y entonces él sentía que no estaba contento con lo que estaba haciendo y que él sentía que vino a este mundo a aprender algo más y a dejar como una enseñanza
a otras personas. Y ahí empezó And then, con el estudio. and then there were several things that happened in 2003 that put me on this path and caused me to leave the corporate world. But the most important thing by far, I had an experience in which I was just walking down the street in the middle of a weekday afternoon, and all of a sudden, this feeling of pure, overwhelming, divine, unconditional love for every person I saw washed over me. This love was so pure, so strong. I could call it divine love, transcendent love. It was not of this world. And as this experience was happening, you could say that I was caused to know. It was caused to know that we as souls are made literally from the energy of unconditional love. That experience totally changed my understanding of who and what we are. It totally changed my understanding of the universe, and it put me on the path to writing these books. Okay, fue exactamente una tarde que él estaba caminando en el trabajo, o sea, iba saliendo del trabajo y estaba caminando afuera en la calle, y él sintió como un amor que era incondicional por las personas, y que él sentía que este amor él lo tenía que difundir y tenía que hacer algo, pero era un amor que él no podía explicar, pero tenía un amor incondicional y puro por otras personas, y él sabía que necesitaba dar ese mensaje a otras personas. Y fue algo inexplicable. Can you repeat the last part of it, where you say that it was something that it was an experience? Yeah, it showed me that we as souls are made literally from the energy of unconditional love. And I understand now the reason why that experience was given to me is that when I did the research for my books, I found that every single pre-birth plan, with no exceptions, was always based on unconditional love for every person involved. And that was true even when great challenges were being planned. It was true even when negative roles were being planned for people. It was always based on complete unconditional love for every person involved. So that experience was given to me so that when I found that result in my research, I would be absolutely certain that what I was finding was true. Okay, que él tenía, o fue una experiencia de amor incondicional y que ahora se da cuenta, porque cuando hizo el estudio, él se pudo dar cuenta que todo esto viene de antes de nacer, de nuestras vidas pasadas, donde todo lo que hacemos, bueno o malo, experiencias que son, de pronto no son las mejores, pero todo lo hacemos por un amor incondicional entre almas. Ahí fue donde se dio cuenta que él venía a hacer esta tarea en la vida. Podríamos decir que todos vinimos a la misma tarea, sino que unos se dan cuenta antes que los demás. Do you think that we all come with that to the same goal in life, but we just, some people come, find out first and other ones find out later? What I see in the research I do is that people are working on different lessons in their lives. And very often the lessons have to do with the soul wanting to cultivate certain qualities that are very important to the soul. And I call these qualities divine virtues. These are things like unconditional love, patience, empathy, compassion, kindness, gentleness, and so on. Most people are working on 2 or 3 divine virtues in a lifetime. And so the lessons, the challenges that you plan for yourself are intended to give you the opportunity and the motivation to cultivate those virtues. Okay, que sí, que todos vinimos diferentes maneras. Lo que pasa es que todos tenemos que aprender virtudes que son divinas y venimos con diferentes experiencias a aprender unas virtudes, otras personas aprenden otras virtudes, pero al final todos venimos a aprender diferentes virtudes que tenemos que venir a aprender en la vida terrenal. Pregúntale, por favor, que si nos puede compartir una de las historias en el libro del plan de tu alma. Tienes historias que las cuenta súper bien, hay 10. Alguna de las historias de las que tiene en el libro, que si nos la puede compartir, que nos muestre cómo sí lo elegimos y cómo nos damos cuenta. Okay. Can you share from the Soul Plan book any of those experiences that are described in the book that to show us that that we come here with a plan. So you can share one of those experiences from the book. I'd be happy to.
One of the chapters in El Plan de tu Alma is about the pre-birth planning of accidents, which I'm putting at quote marks. They're not really accidents. They're things that we plan before we're born. And one of the stories in the accidents chapter is about a woman who plans to be blown up in a bomb explosion. Ok, que él estuviera feliz de contar. Una de las, él dice en el libro que son accidentes, pero en verdad no son accidentes, porque el libro se trata de diferentes accidentes que tienen en la vida, pero que ahora lo llaman, no son accidentes porque estaban planeados en nuestras vidas. Y específicamente de una señora que estuvo, que pues estuvo en una explosión. Ok, go ahead. So this woman is blown up in a terrible bomb explosion. And over the next 2 years, she had to have 10 reconstructive surgeries to repair all the damage that was done to her body. Well, one day during that 2-year period, she was lying in her hospital bed in a tremendous amount of pain when all of a sudden she heard a voice inside her head, a voice that was not her own. It turns out it was one of her guides speaking to her. Ok. Que estuvo, es una señora que estuvo en una explosión y después de 10 operaciones que tuvo, el segundo día cuando tenía mucho dolor, estaba en la cama en el hospital, ella sintió una voz de alguien que le estaba hablando y ella no sabía quién era y le estaba dando un mensaje a ella. Okay. So a spirit guide, if somebody hasn't heard that term before, is a highly evolved non-physical being who helps us plan our lives before we come into body. So her guide speaks to her mind and says to her, you planned to be in this bomb explosion. And of course she says, well, why in the world would I do that? And the spirit guide says, you wanted to have a lifetime as a gifted healer, and you knew that if you could heal yourself first from the effects of this bomb explosion, you could then take all of that wisdom and knowledge about healing and offer it in service to others as a great healer. Okay. El que le habló cuando ella estaba en la cama era un guía espiritual. Y entonces esos guías espirituales son las personas que estuvo con ella. Y él le dijo, esto no fue un accidente, tú planeaste esto antes de nacer para venir a tener ese accidente. Y ella le dice, ¿cómo eso me va a pasar a mí? Porque yo vine a planearlo. Le dijo, porque tú viniste aquí a sanar personas y tenías que aprender tú misma a sanarte después de la explosión antes de poder sanar a otros. Now, the reason why this story is so important and the reason why it's in El Plan de tu Alma is that this woman has completely forgiven the person who planted the bomb. And in fact, she actually feels deeply grateful to the person who planted the bomb. So because she came into this understanding that she herself planned this terrible experience, it allowed her to forgive and allowed her to get to a place of gratitude. And that shows you what you can do with an awareness of your pre-birth plan. Ok, que cuando ella también perdonó a la persona que puso esa bomba en la explosión, bueno, en el edificio para esa explosión, porque ella entendió que esto estaba planeado, que ella había planeado esto para poder sanar a otras personas. Y toma mucho para poder uno sanar, perdonar a alguien que hizo una explosión, a menos que tú puedas entender cuál es el plan y por qué viniste a esto a aprender algo específico, a vivir esta experiencia para aprender algo específico. And let me just add briefly, the primary way that you can find out what your pre-birth plan is, it's a form of hypnosis called a between lives soul regression, and we're doing that as an online workshop on November 10th. It will be translated into Spanish. Okay, y él dice que la mejor manera de aprender a cómo saber cuál es tu plan de tu alma que tú planeaste antes de nacer es la parte de hacer hipnosis como regresión, y esto va a ser un taller que va a ser ahora en noviembre, donde va a estar, exacto. El 10 de noviembre. Is that the November 10? That's it. Yeah. Ok, sí, es en noviembre 10 y ahí él va a estar haciendo esa parte de hipnosis y va a ser traducida al español.
El 10 de noviembre va a ser traducida en español y ya está en la página. Cuando terminemos el live, yo les cuelgo en mis historias la invitación para que se inscriban. Va a ser el 10 de noviembre. Hay alguien que está preguntando, de pronto Robert, ¿cómo nos puede explicar si ese plan del alma, cuando nosotros lo elegimos, entonces no es que llegamos aquí y nos entregan un plan, sino que desde que desde que nos conciben, ya traemos el plan? So somebody from the audience is asking that if we have this plan, is how we know that this plan is written before we come to life. So there's an intersection between pre-birth planning and free will. We all have free will after we come into body, and it's foreseen in your pre-birth planning session that you will be likely to use your free will to make certain decisions and not make certain other decisions. But the pre-birth planning is so comprehensive, it builds in contingencies that will come to play for any choice you might make. So there's a most likely path, we could call it a plan A, but there's also a plan B, plan C. Todo está, hay una planificación antes de venir, pero todo juega papel ese libre albedrío, porque siempre todas las situaciones nos pueden venir a nosotros, que las escribimos antes de venir aquí, pero todo es la decisión de nosotros y el libre albedrío juega un papel muy grande en cómo nosotros vamos a terminar nuestras vidas. O sea que no estamos condenados. Si elegimos un plan de acuerdo con lo que también hagamos con el libre albedrío, podemos cambiar ese plan. So that means that because we have free will doesn't mean that what we wrote in the pre-birth planification doesn't mean that we're going to have it. We can change it because we have free will, correct? That's correct. And let me give you an analogy to explain this. So my wife is a channel. She channels a collective consciousness that we call the beings of light. And the way they have it is they say, imagine that you have a stack of sheets of paper in front of you. And every sheet in the stack is a complete set of pre-birth plans. So every person has their own stack of sheets. Go ahead, and then I'll add more to that. Okay, where does she really work for? I'm sorry, I didn't get that. My wife is a channel, meaning she can speak with non-physical beings and hear them. And she channels a group consciousness, a collective that we affectionately call the beings of light. Okay, que su esposa es un canal, es como un medium. Entonces ella puede hablar con otras personas de otras vidas. Entonces quería explicarle un ejemplo de ella. Okay, go ahead. So you were saying that she works on that? Yeah, so she channeled the beings of light on this subject, and they say that everybody has their own stack of sheets of paper. And again, each individual sheet is a complete set of pre-birth plans. The sheets vary according to vibration. So the sheets at the top of the stack are the highest vibrational pre-birth plans. That's where most of the learning is done through love, peace, and joy. Sheets at the bottom of the stack are the lowest vibrational plans. That's where most of the learning is done through pain and suffering. So go ahead. Okay. Él dice que es como que tuvieras un stack de muchos papeles y que el papel que está más arriba, y cada papel significa diferentes experiencias que vamos a vivir en la vida. Y el que está más arriba es el que tiene vibración más alta y el que tiene vibración más baja el que está abajo al final. Go ahead. So you can change which sheet you're on, which set of plans you're living out by raising your vibration or by lowering it. If you want to learn more through love, peace, and joy, and not so much through pain and suffering, which I think is what everybody wants, then you need to raise your vibration. And the most simple way to do that, anytime you have to make a decision of any kind, ask yourself the following question. What would love with a capital L do now? Whatever the answer to that question is, do that. The more consistently you can do that, you raise your vibration, you move up in your personal stack of sheets of paper,
And you get to one of those higher vibrational plans where the learning is done through love, peace, and joy. Ok, esto es todo un ejemplo que le está explicando para probar tu punto, como tú lo decías. Y él dice que cuando tienes todas esas experiencias que son como un stack de papeles, que como pues todos son los diferentes vidas que tienes, y que cuando tú vayas a decidir qué es lo que tienes que hacer en esa vida o esta decisión que tienes que hacer, piensa, hazte esta pregunta. ¿Qué alguien con amor, con mayúscula A, haría? O sea, y entonces ahí vas a poder ver, a tomar la experiencia o la decisión que con amor puedes hacer. Si quieres vivir en sufrimiento, vas a estar siempre en baja vibración. Pero todo el mundo tiene el plan de seguir siempre, pues, estar más feliz y tener menos sufrimiento. Entonces, él dice que esa es la manera de tomar esas decisiones, que siempre, ¿cómo lo harías con amor? ¿Cómo podemos saber si las experiencias que estamos viviendo estaban dentro del plan del alma o yo las provoqué por mi ignorancia? ¿Puedes repetir la pregunta? ¿Cómo Perdón. saber si las experiencias que estamos viviendo, si las elegimos si están en el plan del alma o fue nuestra ignorancia o nuestra torpeza la que las provocó? So how we know that all the experience that we live, they are, planned, or they were that we provoked them? It's almost always planned because the pre-birth planning is so comprehensive. There are so many sheets in that stack of papers, but some of those sheets are seen in your pre-birth planning session as being much more likely than others. So you can use your free will to choose a path that was not very likely, but not too many people do that. Okay. Que todo está escrito antes de venir, pero que son tantos papeles que están escritos en ese plan antes de nacer, que ahí es donde uno tiene el libre albedrío. Y entonces ahí es que uno escoge lo que va al plan de tu alma. O sea que a la medida que vamos comprendiendo, vamos eligiendo un papel diferente, de más sufrimiento o de más satisfacción. So she's saying, so what it means is that while we're learning, and we are in the process of evolution, then we choose one of those papers where we suffer or we live happier, correct? You do, but you're choosing one of those sheets of paper in every moment, depending upon what your vibration is. So the average person is bouncing up and down all day long in their stack of sheets of paper. Okay, que sí, es verdad, pero que todos esos papeles son una decisión donde tú tienes que tomar el libre albedrío. Y entonces una persona normal sube y baja en la vibración. A veces la tiene alta, a veces la tiene baja. ¿Cómo podemos conectarnos con esos guías de los que él nos habla para saber cómo comprender el plan de nuestra alma? So, how we can connect to those spiritual guides to be able to know our soul plan? Well, if you just listen to your own intuition, that's where that's coming from. It's coming from your guides, it's coming from your soul. But if you want to do something more than that, the most important thing, in my opinion, is to meditate. Sit down, get quiet, get very, very still, put a hand over your heart, breathe consciously for a while, ask a question in your mind, let the question go, and then just trust that your guides have heard you and the answer will come. It might come in words in meditation, but it doesn't happen that way for most people. It will come sometime days or weeks later in the form of a knowing or a feeling of joy or excitement about a particular decision. That's more often the way guides communicate with us. Ok, que todos tenemos una intuición, nuestros guías siempre están con nosotros, pero si en verdad nos queremos comunicar con nuestros guías espirituales, que la mejor manera de hacerlo es meditar, que coloquemos la mano en nuestro corazón y meditemos y hagamos las preguntas que queremos saber de nuestros guías, que siempre sigamos nuestra intuición. A veces nos pueden venir las palabras cuando estamos en la meditación,
nos pueden decir en lo que nuestras respuestas, pero más comúnmente es por experiencias que sentimos o que nos pasan y que siempre sigamos nuestra intuición. Esta rueda de ir, irnos y volver, o sea, de encarnaciones, ¿es infinita o hay un momento en que termina? So the reincarnation process where we go back and forth, is that endless or in one moment stop? It's not endless. Eventually, everyone will graduate from what I call the Earth School. But the average person, as I understand it, has several hundred incarnations before they're able to do that. Okay. Que no es infinita, que él le llama la graduación en la tierra, que en un momento va a parar, pero que todas las personas tienen 100,000 vidas para vivir antes de poderse graduar de la tierra. Nuestros padres, el lugar donde nacemos, este cuerpo material, hacen parte del plan del alma. That's a very interesting question. So she's asking our parents, where we live, how we look physically. Is that part of our soul plan before we come to the earth? It is. All of those things are part of the plan. You're given a choice of several different body types. You're given a choice of several different parents that you could have. And you yourself decide these kinds of things, which body type will help you learn what you want to learn, which two parents will be best to help you learn what you want to learn. But all of this is chosen before birth. Que sí, que todo lo escogemos. Tenemos diferentes tipos de cuerpo donde tenemos que escoger. Tenemos diferentes tipos de padre donde escogemos lo que queremos, pero todo está pues ya definido antes de venir a la tierra. Muy bien. Dile que vamos a leer unas preguntas de las personas que nos están escuchando. Okay, so we're going to read now some questions of the audience that's live at this time. Okay. Alguien nos dice, ¿las enfermedades genéticas hacen parte del plan del alma? The genetic disease or illness are part of our soul plan. They are part of the soul plan, and the DNA is the main way in which the plan is incorporated into the physical body. What most people don't realize is that you can actually change your DNA through your intention and through raising your vibration. So in other words, the more that you intend to love, the more you actually give and receive love, that raises your vibration and it actually changes the DNA. Okay, que sí, todos la manera más importante donde venimos, como somos como cuerpo, es escoger nuestro ADN. Y el ADN toma parte de nuestras enfermedades, o todo viene antes de haber nacido en el plan de tu alma. Pero que todos podemos cambiar ese ADN por tener más amor, por poder experimentar y crecer evolucionalmente. Y al final podríamos cambiar el ADN a algo mejor. Cuando nosotros vivimos experiencias, por ejemplo, la muerte de un ser querido, estuvimos de acuerdo con los guías, ese ser querido y nosotros. O sea, es como si todos nos hubiéramos puesto de acuerdo para esa experiencia. So she's saying if we lost someone that is our family member or somebody very close to us, we will decide that in the plan of, before we came here with that person as well, that he was going to die in that moment as well. You do decide that before you're born. In El Plan de tu Alma, for example, there's a chapter about the death of a loved one, and it's the story of an American woman whose only child dies from a drug overdose, and then her fiancé, shortly before they were supposed to get married, he dies in a scuba diving accident. And when we went into her pre-birth planning session, we were actually able to hear the conversation she had with both of those people. And all of this was set up by all of them before they incarnated. Okay, que sí, que así pasa.
que hay un específico capítulo del plan de tu alma, del libro, donde una señora pierde a su hijo por abuso de drogas y después, un tiempo después, muy corto, pierde a su comprometido en un accidente de scuba diving. Y él dice que cuando hicieron la regresión para ver el plan de su alma, pudieron ver que ellos tuvieron esa conversación donde estaban planeando todo eso que pasó. Entonces las personas que supuestamente nos hacen daño, también nosotros estuvimos de acuerdo que íbamos a vivir esa experiencia con esa persona. So you mean that the people that comes to our life to make it, to do harm on us or make us suffering, that means that we will also agree for those people to do that to us? That is my understanding, and I know that that's very hard to believe and to understand from a human perspective. We wonder why in the world would we do that. But I can tell you, for example, I grew up in a family, very difficult circumstances. My mother has severe mental illness, and she was actually very abusive to me. And I know that that was part of my pre-birth plan. I set it up in part so that I would be motivated to cultivate self-love. I also set up in part so that I would go on to do the work that I do now. And I'll share an interesting experience with you. I had an experience a couple of years ago in which I actually went back to the other side and spoke directly to my mother's soul. And on the soul level, there's nothing but love between the two of us. What happened here on earth, it's just a role that we scripted for her. But on the other side, there's just nothing but love between the two of us. Ok, que sí, lo que tú dices es verdad, que esas personas, aunque nosotros pensamos que es muy difícil creer de que ellos vienen a hacernos daño o a hacernos sufrir, que sí, así pasa, lo hacemos antes de que lleguen. Un ejemplo es, por ejemplo, su mamá tuvo una enfermedad mental por muchos años y él fue abusado, pues por su propia mamá por muchos años. Y él entendió después que ese era el plan de su mamá y ese era el plan de él de vivir. Y después, hace 2 años, tuvo una regresión con su mamá donde pudo ver el alma de su mamá. Y era lleno de amor, era solamente amor. Aunque nosotros, lo que pasa es que él era era lo que él ya venía a hacer aquí, era como bueno, decimos role en inglés, pero es como, ese era tu destino y lo que tú tenías que hacer, era tu tarea para venir aquí, pero todos estamos llenos de amor. Y él pudo ver que ella estaba llena de amor por él, igual que él por ella, y así son todos nosotros, aunque pensamos que nos están haciendo sufrir, ellos igual nos aman. Dice una señora por acá, ¿se puede elegir cuándo dejar de encarnar y quedarse al otro lado del velo? O sea, ¿es una decisión quedarnos o siempre tenemos que venir? Okay. So somebody from the audience is asking, can we decide not to do a reincarnation and just stay in the other side, or do we really have to come here, or we can stop that? My understanding is that nobody is ever forced to incarnate on Earth. And people say, well, in that case, I would never choose to come back. But almost everybody does choose to come back. And the reason for that is that your perspective, once you're back on the other side, is very, very different than it is here. From the other side, you can tell that a lifetime is actually very brief. You also know that nobody is permanently harmed by anything that happens here. And you also know that the wisdom from the lifetime will become part of you for all eternity. So from that perspective, you make a very different choice than you would if you're making it while you're embodying. Okay, que sí, que tú puedes, nadie está, por lo que él sabe y su experiencia y sus estudios, nadie está forzado a regresar si no quieren, pero que casi nadie se queda, todo el mundo quiere reencarnarse porque cuando tú estás en la otra dimensión, tú puedes ver que es, primero que nadie lo hizo porque quería, era parte de tu plan
y que tú quieres venir a aprender muchas cosas porque estás aprendiendo mucha más sabiduría. Entonces la gente quiere venir a regresar a seguir aprendiendo. Es algo que no lo vemos porque a menos que estemos en el otro lado, ahí te das cuenta. Es muy diferente con lo que vemos aquí en la Tierra a lo que vemos si estuviéramos en la parte, o sea, no en la parte terrenal. O sea que solo podemos evolucionar viniendo, encarnando. So that means that we can only come back, we can only do an evolution of ourselves only if we come to Earth. No, there are literally an infinite number of ways you can evolve in the universe. There are an infinite number of other planets you can incarnate on, and there are an infinite number of non-physical experiences you can have as well. For example, there are whole dimensions that are devoted to experiencing color. There are whole dimensions that are devoted to experiencing sound. Any experience you can think of, and many that you can't think of, it's out there somewhere if you want to sample it. Okay. Que no, porque hay otras experiencias que tú puedes venir que no tiene que ser en la Tierra. Hay otros planetas donde puedes encarnar. Hay otras experiencias, por ejemplo, solamente el de sonido, solamente vas a experimentar diferentes sonidos o solamente vas a experimentar diferentes olores, pero hay otros tipos de experiencias que no son terrenales, donde tú también vas a aprender. Tengo una pregunta muy particular. Por ejemplo, las mascotas, los animales que llegan a nuestra vida, ¿hacen parte del plan del alma? So this is a question that she has that is a little bit different, but if all the pets and animals that comes to our life, is that also plan? Is our soul plan as well? It is part of the soul plan. In my second book, El Donde Tu Alma, there's an entire chapter about the pre-birth planning we do with our future pets. Que sí, que ellos también son parte de el plan de nuestras almas. Que en el libro El Don de tu Alma hay un capítulo donde él explica de esas mascotas que vienen, que están, que van a venir para nuestras vidas. So the person who is the subject of that chapter, she plans before she's born to be a dwarf. She's very, very, very short. And she does this for reasons of her own. Then her guides say to her, this is going to be a very difficult plan, especially when you're a child, because the other kids at school are going to tease you and ostracize you because you're so small. We need to put supports in place to get you through this experience. What do you want to do? And the plan they come up with is that she will be surrounded by unconditionally loving pets who will get her through that very, very difficult experience. What can you repeat what she came to do? That it was very difficult for her? Yeah, she's a dwarf, which means very, very, very short, much shorter than the average person. Got it, I guess. So, en el plan de tu alma hay un capítulo de una muchacha, una niña que viene, que ella que es bien bajita, es como una enanita. Entonces ella venía, ese era su plan. Entonces, para no hacerlo tan difícil para ella y que en el colegio cuando estuviera creciendo la gente no se burlara de ella, parte del plan de su alma que la podía aliviar era de que siempre iba a estar alrededor de puros animales y puras mascotas que la cuidaran a ella. Alguien pregunta aquí que si las enfermedades que estamos viviendo son desde el plan del alma o también tienen que ver con la alimentación y la forma en que llevamos la vida. Okay, it's one question from the audience saying that the disease that we experience right now through life is a part of because of the alimentation that we have and this time or the type of life that we have, or is part of the soul plan as well? It's part of the soul plan. The first chapter in El Plan de Tu Alma is about the pre-birth planning of illnesses. And it's the story of a gay man, a homosexual man, who plans to have the AIDS virus. The reason he does this, partly to learn compassion, that's his divine virtue, but partly his mission that he chose before he was born
was to help people become less judgmental. And so he felt that by giving them the opportunity to put aside their judgments of the AIDS virus, he could serve other people in that way. And that's what his whole life's work is all about. Okay. Que sí, que es parte del plan de nuestras almas. Que uno de los ejemplos en el plan de tu alma, en el libro del plan de tu alma, uno de los capítulos de un muchacho que vino que tenía SIDA y él experimentó el virus del SIDA, del HIV, por toda su vida y la razón que él tenía esa enfermedad era para poder que la gente tuviera compasión por él, para que la gente despertaran la compasión y el amor por una persona que tenía una enfermedad. Y que todo su vida, su plan era despertar la compasión y decidió vivir esa enfermedad por toda su vida. De acuerdo con el libre albedrío, yo puedo cambiar mi plan si tengo una buena alimentación, cuido mi cuerpo, ahí es donde elijo, digamos, un papel de mayor frecuencia. Okay. So with the free will, do we have the option to change our soul plan? If we have a better alimentation, if we, take care of our bodies and do exercise, and then we have a better, a higher frequency. Is that possible? That is possible, and many people are doing that. The important thing to understand about that, it's not just a physical effect of exercise or a physical effect of better nutrition. When you make those kinds of decisions, you're giving love to yourself. So you're making the loving choices that I talked about making earlier. That raises your vibration. That puts you on a higher sheet in the stack of sheets of paper. Hey, que sí, podemos con nuestra alimentación y hacer ejercicio. Es que él dice, no es solamente la alimentación y hacer ejercicio, es que haciendo eso nos estamos dando amor a nosotros mismos. Y entonces nos estamos subiendo una frecuencia mucho más alta. Y como lo había dicho antes, cuando subimos frecuencias más altas, tenemos opciones y hacemos mejores decisiones. Entonces no podemos decir eso fue lo que me tocó, sino que yo lo elegí también con los actos de no amor que hago. So that means that we don't have to say that, oh, this is what I have as a, the soul, my plan or my soul. We can always change it, and it's not because what we have, but also because the options and the decisions that we make through life, correct? That's exactly right. One thing I want to add to that, if you have an illness and you would like to improve your health, and so you choose to exercise, you choose to eat better nutrition, the thing that you want to avoid is going into resistance to the illness. Because you've probably heard that saying, whatever we resist persists. That's exactly true. In order to resist something, you have to give it energy, and then it sticks around longer. So the focus should not be on getting rid of the illness. The focus should be on loving yourself through exercise, through better nutrition. Okay, que si una persona está enferma o tiene una enfermedad y decidimos comer mejor y hacer más ejercicios por nosotros, no es como el dicho que dice lo que hace la resistencia. Entonces, si tú comes mejor y haces tu ejercicio, te estás dando amor a ti mismo y entonces tú haces más fuerte a ti mismo. Tenemos una pregunta, una señora que nos dice, mi padre, mi hermano y mi único hijo trascendieron de muerte violenta. Eso lo elegí en el plan de mi alma. ¿Cuál es el aprendizaje? Mi hermano, mi padre y... Mi madre, mi hermano, mi padre y mi hijo único trascendieron de muerte violenta. Okay. ¿Cuál es mi aprendizaje? Okay, so it's one of the ladies that's in the audience, and she's asking, so her mom, her dad, her brother, and then her only son that she had died in one accident, all together. Is that part of the soul plan? And what was the learning that she needed to learn from this experience?
for this plan? Well, first and foremost, I'd like to give my heartfelt condolences to her. The first thing perdón, él primero quiere decir que le da las condolencias y lo siente mucho por ella. Okay. That is part of her soul plan. And this is going to be very difficult to understand from a human perspective. But what's going on for her, I think, is that sometimes people agree to very, very difficult and very tragic things like that because their hope is that it will crack their heart open and allow them to be a more loving person. It breaks the heart open. That allows the heart to receive love more easily, and it allows the heart to give love more easily. Very, very difficult to understand from a human perspective that anybody would want to do it that way. But some souls are very, for lack of a better word, ambitious. And that's a very ambitious pre-birth plan. Okay. Que sí, que fue parte de su aprendizaje es que eso primero estaba planeado antes de venir aquí y que muchas personas deciden tener ese plan para abrir su corazón en dos, para recibir amor, para poder dar amor, para tener compasión por otros. Y que él dice, en otras palabras, se puede decir que a veces hay gente que es muy ambiciosa y que deciden tener este plan para poder aprender donde se sufre mucho, pero al final es un plan ambicioso, pues porque quiere tener todas esas experiencias. Es como cuando uno coge vacacionales en la universidad. It's like when we take vacations when we go to college. Yeah, you could put it that way. Yeah. Que puedes ponerlo de esa manera. Así es. Preguntan por acá que si en el transgeneracional, ahora que hablan de constelaciones, todo el transgeneracional, eso tiene que ver con el plan del alma, ese tema también. So one question from the audience is that the constellations and then transgenerational life that they're doing now at this time, a lot of people is doing that. Is that part also plan of our soul? You're talking about family constellations, or? Yes, family constellation, yes. Mm-hmm. Yeah, you know what I think is happening there. We live in a time in which the entire planet and everybody on the planet is ascending, meaning moving up dramatically in vibration. And in order for humanity to ascend like that, there has to be a widespread healing all over the world. So there are many people who have a pre-birth plan to bring in some kind of new healing modality like family constellations. I think that that's just one of many, many new healing modalities that come in so that we can go through this ascension process. Okay. Que él lo que piensa es que de las constelaciones, que en parte de nuestro plan de nuestras almas es que a veces viene gente a enseñar otras modalidades de cómo sanar. Y entonces ahora todo el mundo está con la parte de las constelaciones transgeneracionales, es porque esa es otra manera. Hay muchas otras modalidades, pero esa es una de las que que se habla ahora mucho para poder venir a sanar a muchas personas en este mundo. Para ir terminando, que nos cuente qué podemos ver en el taller el que vamos a tener el 10 de noviembre, que va a ser traducción en español, que vamos a aprender en ese taller, y aquí en la página de él en Souls pueden encontrar toda la información, que nos hable del taller, que invite a las personas al taller, al virtual. Okay, so now to end this live, we want to ask you if you can share a little bit about your workshop that you're going to have in November. Then since it's going to be translated in Spanish, if you can give us a message what it's about and invite everyone. We're going to leave your website in here so that way everybody can register for your workshop. So the workshop is a form of hypnosis called a between life soul regression. And this is the best way to find out what your pre-birth plan is. Okay, que se toca de hipnosis en regresiones y esta es la mejor manera de poder encontrar cuál es tu plan antes de nacer. So what happens in a between life soul regression, you have the opportunity to talk with a group of very wise, loving, highly evolved, non-physical beings that we call your council of elders.
These are the non-physical beings who oversee your personal evolution, and they know literally everything about you. Okay, que es una conexión con las personas que están conectadas al plan de tu alma, que no están en esta tierra, que no son físicas. Entonces te vas a conectar con ellos para saber por qué decidiste tener ese plan y cuál es el plan antes de nacer. So I'll Cuando lead everybody through a regression, a hypnotic regression, that will take them to their council. And then when you get to your council, I'll prompt everybody to ask a very long, very extensive series of questions that will cover all the major areas of everybody's life. So we'll ask about all your big challenges, all your major relationships, your physical health, your emotional health, your work, your career. We'll can bring in your spirit guides if you like. You can ask your counsel to bring in deceased loved ones if you want to talk to them. There are many, many wonderful things that can happen. Okay, es una regresión que es muy grande, que no solamente te vas a conectar con tu vida, tu plan antes de nacer, pero también te vas a poder entender por qué tienes todas estas aprendizajes, tu vida en tu carrera, en tu trabajo, con tu familia. Si quieres comunicarte con personas que ya han descendido, puedes hacerlo también. Puedes traer a tus guías espirituales para poderte conectar con ellos y hacer muchas preguntas, porque cuando conozcas tu plan vas a tener muchas preguntas y tú las puedes contestar ahí. Bueno, Maribel, a Mauri, estaba pensando en la niña que me está ayudando. Maribel es la persona que está haciendo las inscripciones. Ahora les voy a colocar aquí el teléfono de Maribel para que hablen con ella. A Mauri, dile que muchas gracias. Dile que no solamente a mí, yo sé que no solamente a mí, pero a mí este libro me cambió la vida. So we only want to tell you that thank you so much. She's very thankful to have you in this live with you. And she want to make sure that you know that the soul plan changed her life. And it's an honor to have you here in this live with us. Well, thank her for me. Tell her that I'm very touched by what she said. And that's the reason I do what I do, is to have a positive effect on people's lives. Y dile que muchas gracias, que en verdad está bien emocionado por lo que le dijiste y que esa es la razón por la que hizo todo esto y está aquí, para poder tocar la vida de muchas personas. Dile que muchas gracias por habernos compartido este espacio y que, bueno, que seamos cada vez más personas las que despertemos. She want to say thank you so much. Thank you for giving us this time for this life, and we hope that it's a lot more people that wake up to this evolutionary process. I hope so too, and thank you for your wonderful translation. That was really good. No, sorry, stop a little bit. Thank you. Hasta luego. Thank you. Bye. Gracias. Bye-bye. Ciao. Bye. Bye-bye.